Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Sistema Integral de Atención en Salud del Ministerio de Salud. El doctor Mac Rondi, experto epidemiólogo representando a la OPS en Guatemala. Y al doctor Herbert Maldonado, presidente del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización, CONAPI. Aló. En aras del tiempo voy a pasarme en alto las presentaciones de sus grandes currículums, de verdad muy extensos, y gracias por participar. Mucho gusto de tenerlos aquí en este foro, en este panel. La pregunta que les hago a los tres por igual es que por favor nos digan muy brevemente qué es lo más importante que ustedes escucharon de los expositores internacionales que quieren recomendar o que quisieran recomendar para aplicar en Guatemala, dado que tenemos a la representación del Ministerio de Salud acá. Y luego, muy rápidamente, también vamos a abrir al público las preguntas, una pregunta a cada uno. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias a los tres por estar acá. Entonces vamos a empezar protocolariamente por el gobierno de Guatemala, el Ministerio de Salud, doctor Frank Rivera. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para ser breve, quisiera puntualizar algunos aspectos que se tocaron y que tienen que ver con lo que nosotros hacemos en el tema de vacunación. Primero, decir que quisiera actualizar el dato de la SPR. Hasta el mes de octubre tenemos 69% de primeras dosis y 62% de segundas dosis. Es un dato relevante porque lo que deberíamos de llevar si fuéramos vacunando el 100% es 83% hasta el mes de octubre. Pero esto me lleva al otro tema. Obviamente aquí tenemos nosotros que admitir que el personal del Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo muy grande por tener esta cobertura, dadas las circunstancias, porque estamos trabajando también con el tema de COVID, que nos ha consumido muchos esfuerzos. Sin embargo, estamos ahí, no estamos muy lejos de lo que se ha hecho en años anteriores, y creo que es loable el trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud, igual que con COVID, que decían que más o menos en 12 años íbamos a lograr las coberturas, pero creo que se está haciendo un trabajo muy grande y un gran esfuerzo, sin que esto todavía nos lleve a lo que nosotros esperamos. Pero aquí entonces quiero hablar de lo que se mencionó, especialmente en el tema de lo que más nos afecta a nosotros, y es el acceso. Yo quiero poner el ejemplo del acceso, no solo de las vacunas, sino en realidad el problema que tenemos en muchas comunidades del interior, puesto que, por ejemplo, en el programa de salud reproductiva, nosotros en el área noroccidental tenemos servicios que están puestos para atender partos, que no tienen una producción mayor al 15% del total de los partos que se producen en un municipio. Y esto nos enseña que podemos tener cobertura, pero si la facilidad para que la población acuda a los servicios no se da, entonces vamos a tener estos resultados. Y esto es importante porque cuando hablamos de acceso no es solo lo que hace el Ministerio de Salud. Aquí estamos hablando de que debe haber un esfuerzo nacional de mayor envergadura y con mayor participación para que estas comunidades pobres, rurales, excluidas, aisladas, puedan aspirar a mejorar sus condiciones socioeconómicas y de productividad. Carreteras, puentes, infraestructura productiva, educación. Todo esto ayudaría y complementaría las acciones que hace el Ministerio de Salud. Dentro del Ministerio de Salud tenemos un serio problema con el sistema de información. Y esto se refleja con estos datos. Necesitamos un sistema de información que sea oportuno, que nos permita hacer una diferenciación y una estratificación en tiempo, porque los datos que estamos manejando es que la gente va a vacunar a las comunidades rurales y todos los registros se hacen a mano. Y hemos tenido problemas serios con que tenemos vacunadas más personas de las que se reportan, porque posteriormente hay que ingresar los datos. Entonces es uno de los temas que
es urgente de mejorar. Y hay un tercero que me parece importante que también se mencionó, es sobre la participación comunitaria, porque ese es el otro gran tema. Nosotros hemos trabajado mucho sobre la oferta y tenemos la oferta, no tenemos problemas de vacunas, tenemos vacunas, tenemos problemas de que las vacunas se nos pueden vencer. Pero en la medida que no trabajemos la demanda, que la gente no se comprometa, que no les traslademos responsabilidades sobre el autocuidado de su salud, que es uno de los pilares de la atención primaria en salud, esto no va a mejorar, va a ser muy difícil. Si todo lo queremos hacer desde aquí y no queremos cederle a la comunidad, pensando a lo mejor que la comunidad no conoce o no sabe, pero nos estamos equivocando grandemente. Tenemos que darle su lugar a la gente en las comunidades rurales. Esto es muy importante y no solo para la vacunación, para mejorar y disminuir la mortalidad materna, los temas de desnutrición, todo lo que nos está afectando grandemente. Y por último, mencionar dentro de lo que se dijo, que para nosotros unir la vacunación COVID con el resto de la vacunación horizontal no sería muy recomendable, porque hemos tenido mucho rechazo de la vacunación COVID en muchas comunidades y están asociando la vacunación COVID con el resto de vacunas del programa y eso ha generado rechazo. Entonces hay que tocar este tema con mucho cuidado. Yo lo dejaría hasta ahí. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Rondi. Yo quisiera resaltar, y me dio mucho grato ver un poquito la importancia que se ha resaltado sobre los logros de la vacunación con los dos expertos. Entonces, se ha resaltado el retorno sobre la inversión con las vacunas que estamos usando, los logros hacia la eliminación, la erradicación de enfermedades gracias a la vacunación. Y creo que los expertos que han hablado también han resaltado los riesgos que estamos viendo ahorita. Es decir, que si miramos a la evolución de las coberturas de vacunación en los últimos 30 años, podemos ver que hubo un incremento continuo a nivel global. Sin embargo, si hacemos un enfoque sobre los últimos 5 años, vemos que hay una disminución que empieza a ser un poquito peligrosa. Por ejemplo, en la región de las Américas, las coberturas con la tercera dosis de DPT han estado disminuyendo del 94% al 87% en los últimos 10 años, y eso es dramático porque sabemos que con estas enfermedades muy infecciosas necesitamos un 95% de cobertura de vacunación si queremos interrumpir la cadena de transmisión en caso de reintroducción. Eso fue la situación antes del inicio de la pandemia, entonces ya hemos empezado a ver una disminución de las coberturas de vacunación y sabemos que con la pandemia hemos tenido una disminución de las coberturas de vacunación con las cuales todavía no hemos visto los efectos. ¿Por qué? Porque tenemos todavía medidas de prevención que van a permitir prevenir el COVID, pero también el sarampión y otras enfermedades inmunoprevenibles. Mi temor es a la hora de tener un levantamiento de estas medidas de prevención, ¿qué va a ser el impacto sobre la reemergencia del sarampión, rubéola y otras enfermedades inmunoprevenibles? Tomando todo esto en cuenta, en septiembre de este año, los Estados miembros de la OPS ratificaron una resolución que se llama revitalizar la inmunización como un bien público hacia la salud universal. Y creo que eso es muy importante porque es una herramienta que fue firmada por todos los ministros de salud y que básicamente insta a los Estados miembros a ir hacia un camino que permita levantar las coberturas de inmunizaciones a través de varias acciones estratégicas, y hay 6 acciones estratégicas principales que son dar una gobernanza y un liderazgo más asumido, más franco al programa de inmunizaciones, asegurar el financiamiento de estos programas de inmunizaciones, asegurar un acceso equitativo. Eso quiere decir que no solamente se da un acceso equitativo a la vacuna, pero también a la información para que la gente sepa que se tienen que vacunar. Agilizar también los procesos de compra de las vacunas en caso de emergencia, y creo que aquí hemos tenido un ejemplo bastante fuerte de la necesidad de tener estos procesos bien establecidos en anticipación de próximas emergencias sanitarias.
asegurar un monitoreo y el cálculo de la costo-efectividad de las acciones de inmunizaciones y asegurarse que todas las decisiones sean basadas sobre evidencias científicas, usando, por ejemplo, organismos asesores o comités asesores tipo el CONAPI. Y creo que, de hecho, todos esos puntos, y lo vamos a hablar después, serían muy apoyados por la iniciativa de ley de vacuna que se está trabajando estos días en Guatemala. Muchas gracias, doctor Rondy. Doctor Maldonado, gracias por acompañarnos. Voy a tomar como pauta y punto de partida para hacerle una pregunta directa, ya que el doctor Rondy lo mencionó. ¿Por qué es importante o no que en Guatemala haya una ley de vacunación aprobada? Muchas gracias. Un saludo a todos y gracias por invitarme a este foro. Creo que es un tema fundamental para nuestro país. Es un tema que quizás se ve opacado por la vacunación contra COVID-19 y hoy creo que todos hablan o todos ven noticias de vacunas todos los días. Así que esto es algo fundamental. En relación a la pregunta, creo que es más o menos como decía el doctor Ordóñez, que es qué tan caro sale no vacunar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan caro sale no tener o qué cuesta no tener una ley de vacunas? Definitivamente una ley, una legislación permite garantizar el acceso de la vacunación para todos los habitantes. También fortalecer el Programa Nacional de Inmunizaciones. Creemos de que el Programa Nacional debe de ser fortalecido. Alguien dirá cuánto dinero se necesita, pues depende cuánto se quiera invertir y cuánto se quiera prevenir. Hay países que destinan un gran porcentaje de su presupuesto de salud para el programa de inmunizaciones. Entonces, ese creo que es la pregunta, ¿cuánto queremos invertir? Y no solo se trata de a veces de quitar los recursos de un sistema de salud que ya está rebasado para actividades que responden a una emergencia y dejando de lado las actividades que están del programa regular. Y hablo por no solo el programa de vacunación, sino otros programas que usualmente se ven abandonados por el tema. Entonces, definitivamente otra parte que es importante es darle la institucionalidad a un ente asesor técnico que apoye al ministerio y que dé recomendaciones que permitan la introducción de las vacunas y garantizar que estas vacunas cuenten con todas las aprobaciones y que la recomendación sea basada en evidencia. En el CONAPI habemos representación de asociaciones, Asociación Pediátrica, Enfermedades Infecciosas, Ginecobstetricia, Medicina Interna, el Colegio de Médicos, enfermeras profesionales. También hay representación del Ministerio de Salud, del Departamento de Epidemiología, de las facultades de medicina. Así que este ente está ahí actualmente funcionando, responde a las necesidades, sin embargo, la legislación sí le va a dar ese respaldo que otros países tienen. Así que solo basta ver en la región cuánto gastan en vacunas, qué vacunas ofrecen. Y alguien dice, tenemos todo todas las vacunas. En realidad no es tan cierto porque las enfermedades prevenibles por vacunación son muchas. Así que apenas estamos empezando a vacunar adultos. Pregúntenme antes, ¿qué tanto se vacunaba adultos? No, las vacunas eran más para niños. Las estrategias son diferentes. Vacunar a niños adultos son cosas distintas. Así que necesitamos más inversión y definitivamente la confianza en la vacunación es algo que hay que trabajar. No se puede ganar la confianza de un día para otro y menos si la historia es de desconfianza por todos los antecedentes que tenemos. Gracias. Gracias, doctor. Ahora vamos a abrirle a los participantes de este foro que todavía nos acompañan y gracias por quedarse con nosotros, pero también agradezco a los que nos han acompañado a través de la transmisión en vivo en Facebook de Fundesa. Yo sé que María Marta, tú tenías hace rato interés de hacer una pregunta y cualquier otra persona aquí en el foro. Yo tengo otra pregunta, pero ya me la respondiste tú. Así que adelante, María Marta.
Muchas gracias. Muy feliz tarde, María Marta Ramos de Alianza por la Nutrición. La pregunta que yo tenía, yo creo que la respondió al final los panelistas, pero me parece relevante hacerla a este foro. La pregunta era si era conveniente integrar las estrategias de COVID con el programa de inmunizaciones. ¿Cómo lo veían ustedes? Tal vez, ¿verdad? Me encantaría escucharles. Gracias. En el mismo orden, si quiere, doctor Rivera, gracias. Bueno, la experiencia nos muestra que no es muy aconsejable porque hemos tenido problemas en comunidades, le pongo el ejemplo de Alta Verapaz, en donde incluso han habido agresiones a personal de salud o ha habido agresiones a personal de salud. Y la gente está asociando la vacunación COVID con el resto de vacunas. Y lo que antes era mucho más sencillo, por ejemplo, convocar en una comunidad para vacunar niños, ahora está resultando muy problemático por lo mismo, ¿verdad? Porque creen que es un engaño para poner la vacuna de COVID. Entonces, la experiencia que hemos tenido a nivel nacional es que no es muy aconsejable y hay que hacer una clara diferenciación entre lo que es una vacuna y otra para que esto tampoco nos termine afectando el programa horizontal de vacunas. Sí, me permiten, yo iría en la misma línea que el doctor, es decir, que es muy importante entender los contextos locales. Podría ser que sea aconsejable en unos lugares donde no hay problemas de resistencia hacia la vacunación COVID y entonces aprovechar de la logística que se está implementando para ir a vacunar al programa regular a lugares un poco aislados, por ejemplo. Ahí sí sería oportuno siempre cuando no genere resistencia hacia las vacunas de más. Creo que de forma general esta reflexión es una reflexión que tenemos que tener hacia la vacunación y la aceptación de la vacunación COVID. Estamos en muchos países en una situación en la cual tomamos el riesgo de generar anticuerpos, entre comillas, hacia el programa de rutina, cuando estamos tratando de empujar demasiado para que la gente se vacune contra la vacunación COVID. Aquí en Guatemala se está haciendo esfuerzos muy grandes para tratar de entender cuáles son las barreras hacia la vacunación COVID. Hay un estudio etnoantropológico llevado a cabo por investigadores de la UVG, que se está llevando a cabo en 27 áreas de salud. En este estudio se está entrevistando tanto al público general como a líderes comunitarios, religiosos y personal de salud para en cada área de salud entender cuáles son las barreras, cuáles son los mensajes claves que hay que hacer llegar a la población, a través de qué canal, a través de qué líder comunitario. Y creo que este ejercicio es un ejercicio fundamental que no solo Guatemala, pero los países demás tendrían que hacer para que al final la gente sea convencida y no forzada a ser vacunada con las vacunas COVID y así no generar resistencia para las demás vacunas. Sí, creo que para no redundar en lo que dijeron, yo creería que también es muy importante hacer uso de los recursos que están disponibles, así que veo que siempre el Ministerio de Educación debe de formar parte de este esfuerzo de recuperación. Creo que debe de ser algo mandatorio para ellos. Vemos que, por ejemplo, los esfuerzos que ha dado el ejército para apoyar la vacunación son visibles y no tienen ningún problema en apoyar. Eso es claramente por su disciplina, ¿no? Pero creo que debemos de entender que en una comunidad existe una organización ya y en esa base de esa organización se debe de montar la estrategia donde estén los líderes, donde se entienda cuál es el problema, que es muy distinto a COVID, y que se usen los recursos que ya están disponibles. Y todos esos servicios que han estado irregulares por la pandemia deben de tratar de abrirse, porque quizás lo que ha pasado es de que las personas ven de que los servicios no están disponibles todo el tiempo, están intermitentes, o cerraron el puesto porque fueron a la vacunación de COVID, y entonces se está haciendo un esfuerzo por atender una cosa con el mismo recurso. Volvemos al tema del recurso, así que esperamos que haya más apoyo para el programa regular. Y pensaría que en los médicos, enfermeras, creo que ustedes vieron cuando todos estábamos encerrados, no tenemos suficientes. Eso no ha cambiado.
Entonces, pero existen técnicos en salud rural, existen comadronas, existen otros actores de la salud que pueden fácilmente ser tomados en cuenta para la vacunación. Otros países que han logrado éxito en su vacunación es porque han tomado en cuenta a todos los actores. Entonces, creo que eso puede ayudar. Excelente, gracias, doctor. Tenemos espacio para una última pregunta. El ingeniero José Silva. Adelante, Gracias, ingeniero. gracias, Carmen. Yo solo quería resaltar la importancia del comentario del doctor ahorita. Una de las experiencias más tristes, por decirlo de ese modo, que nos costó mucho para levantar las prevalencias de las coberturas de vacunación ahorita con COVID, fue que los recursos humanos del ministerio se agotaron. O sea, se acabaron. De verdad, la gente está agotada y estaba todo el mundo volcado a la salud. Entonces, Carmen lo sabe porque Fundesa ayudó muchísimo. Empezamos a generar estas estrategias vinculando otros actores. Y uno de los mayores retos que enfrentamos fue que el sistema permitiera, digamos, la utilización de recurso humano que no saliera de sus canteras. Es decir, vacunadores del sector privado, vacunadores de otros sectores. Nos tocó irnos a golpear la cabeza con varios directores de área que no quisieron. Las universidades, cuando montamos puestos de vacunación, ofrecían prácticamente el paquete completo, centros comerciales. Fue muy difícil. Cuando íbamos a ver la causa, son normativas internas del mismo ministerio que no permiten eso. Entonces, yo creo que estos encuentros son muy buenos porque nadie va aquí a debatir sobre la importancia o no de la vacunación, es absoluta y definitiva. Pero sí habría que revisar con lo que hemos vivido COVID, cómo ampliamos la capacidad del ministerio haciendo estas alianzas que algunas áreas lo hicieron muy bien, Guatemala Central lo hizo excelente, por eso es como van, pero otras, tan cerca como Shela, no lo quisieron hacer. Entonces, resalto mucho su comentario, doctor, porque valdría la pena revisar esas, digamos, normativas internas. En Villanueva tan solo nos pasó, ni siquiera se podían contratar enfermeras que estaban graduadas, que no estuvieran graduadas de la Escuela Nacional, que habían otras graduadas de otras escuelas y no las podían vincular para vacunar porque no eran una opción. Valdría la pena revisar esas normas, muchas son muy antiguas, digámoslo así, y con lo que hemos aprendido y con las necesidades del sistema de recursos humanos, creo que activar estos recursos, porque se activan, pero cuando la normativa no lo impide, los pobres directores de área también no pueden, digamos, tomar esos recursos que hay ahí, que están disponibles. Así que resalto mucho ese comentario, valdría la pena hacer esa revisión interna. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Silva. Le damos la palabra aquí al doctor. Doctor Ruiz, bienvenido. Muchas gracias. Voy a hablar en nombre de la Asociación Pediátrica de Guatemala. Dos cosas han cambiado la historia y más vidas han salvado: el agua potable y las vacunas. Y tradicionalmente, como pediatras, nosotros cuidamos de la salud desde los niños. Los adultos hasta ahora se les ha incluido en los programas de vacunación. Lo que vemos es de que claramente hay que romper todos los mitos, que la pandemia también ha servido para revivir mitos sobre lo que hacen las vacunas. Ya antes luchábamos con el hecho de que se hablaba de la esterilización y las vacunas obviamente no hacen eso, ni están diseñadas para controlar poblaciones. Y yo creo que si nos unimos en el esfuerzo, nosotros ya hemos empezado una campaña con la ayuda de los infectólogos de Asociación Pediátrica y los que nos representan en CONAPI para impulsar el retorno a la vacunación y subir las coberturas. Es lo que tenemos que hacer, todos unidos, dando la información adecuada, rompiendo con los esquemas, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Gracias.